Hola, muy buenas tardes, queridos amigos. ¿Cómo está Huauchinango? ¿Cómo está la zona urbana de Huauchinango y sus comunidades? Ojalá y todos bien, un poquito. Se está sintiendo un poquito de frío, poquito, ¿sí? Pero pues ya nosotros los adultos mayores ya aguantamos poco, pero por eso nos cubrimos más. Pero aquí estamos saludándolos muy cordialmente, ¿sí? Desde su canal 25, llevando para ustedes, pues algo que es, pues tiene importancia, ¿no? Precisamente, pues el hecho de que podamos, a través de nuestro programa, el placer de leer, ¿sí? Llevarles, ¿sí?, con mucho gusto, y la idea es invitarlos, ¿sí?, a que puedan ustedes pues vernos y escucharnos y en su momento dado leerse un buen libro. Hoy pues no podemos evitar, ¿no?, lo que hoy se conmemora, ¿sí?, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿sí?, 108 años de conmemoración. Precisamente esto sucedió allá en 1917 y precisamente un 5 de febrero, un día como hoy, y precisamente pues hay una serie de conmemoraciones, eventos en las presidencias municipales, en los gobiernos de los estados y en la presidencia de la República. Hoy precisamente pues llevan a cabo esa gran conmemoración allá en la ciudad de Querétaro, que fue donde nace esa promulgación un 5 de febrero de 1917, cuando era presidente, sí, el general Venustiano Carranza. Entonces, podemos decir pues que todos los mexicanos, sí, todos los mexicanos nos sentimos orgullosos, sí, de nuestra Constitución, porque fue hecha por el pueblo, sí. Un montón de ciudadanos se reunieron de diferentes especialidades, experiencias, ese 1916, perdón, ¿sí?, para poder llevar en 60 y tantos días, ¿sí?, elaborar este gran documento que es precisamente la Constitución Política de los Estados Unidos, que es nuestra norma, nuestra carta magna, la que nos dirige y la que nos orienta, la que nos castiga, la que nos beneficia y nos ayuda a aclarar tantas dudas que pudieran haber cuando hay situaciones en las que nosotros, sí, podemos faltarle al respeto entre nosotros como ciudadanos, o que alguien del extranjero quisiera faltarnos al respeto, ¿sí?, violar nuestra soberanía, ¿sí? La Constitución es muy clara y en eso precisamente no tenemos pues la gran certeza y ventaja de estos principios elementales que nosotros no podemos dejar de lado. Y esta conmemoración que se llevó a cabo hoy en el estado de Querétaro es precisamente para conmemorar esta Constitución y estar a la altura también, ¿sí?, de todos aquellos que en su momento dado estuvieran pensando en buscar un gobernante del extranjero, ¿sí?, que ya en estos momentos pues ya no se vale, ¿no? Sin embargo, bueno, pues si lo están pensando, allá ellos se van a quedar con las ganas, porque el pueblo de México ya no se deja, ¿sí? Entonces sí es importante que se entienda ese llamado, que nuestra presidenta, y precisamente podemos decir, larga vida a nuestra presidenta, y entonces de México, Claudia Sheinbaum, precisamente por la defensa que tiene ella, ¿sí?, moral, ¿sí?, y jurídica
ante cualquier gobierno extranjero que quiera invadirnos o que quiera vernos como colonia o subyugados o sometidos. Ya esos tiempos quedaron atrás. Tenemos que saber respetar lo que se está haciendo y pues sí es importante, ¿no? Cómo pues han sucedido ciertas circunstancias en los 108 años. Imagínense ustedes, 108 años. Puede decir que somos un pueblo con una constitución joven, sí. Pero también está la Constitución de 1824, también está la Constitución de 1867, y entonces ustedes podrán darse cuenta que han habido una serie de reformas con el ánimo de poder, pues, primero, después de la lucha por la independencia en 1824, tiene que haber un primer presidente en la que se constituye una república mexicana. Y es precisamente el primer presidente de México, don Guadalupe Victoria, un general, ¿sí? Entonces, pues de ahí, de 1824 para acá, pues hace precisamente, ¿sí?, más años, ¿no? Así, ¿cuántos años? 2024, estamos hablando de 200 años en el 2024, ¿sí? Es otra, pues, son una serie de generaciones que han nacido en México y jóvenes, ¿sí?, ahora maduros, y que pues ya algunos ya nos dejaron, y pues sí, la patria ha ido ahí, ¿sí? Ahora con su niñez mexicana, con 130 millones, pues la situación ya es otra. El pueblo de México cada vez está más preparado, y eso es precisamente algo interesante que vale la pena no dejar de lado, ¿no? El hecho de celebrar pues el 108 aniversario de nuestra Constitución. Y quiero leerles algo así de entrada en este centenario, y es parte de no son más que un aniversario, ¿sí? Hablar de un centenario, podríamos estar hablando de 100 años, ¿no? 100, y estamos hablando de 108 años. Cuando se cumplieron los 100 años, pues también hubo celebraciones, y como dice aquí, se cumplen ya 108 años de la promulgación de nuestra ley suprema, donde se establecen los principios que guían los más altos ideales de la nación. Conmemorar la promulgación de la Constitución de 1917 representa el momento propicio para reafirmar la convicción de nuestra capacidad colectiva en aras de construir el país de libertades, justicia y bienestar al que han aspirado distintas generaciones mexicanas a través de nuestra historia. ¿Cómo ven, queridos amigos? Precisamente ya somos parte de una historia que está ligada a toda la sociedad mexicana, y está ligada a una ley, precisamente, y que esa ley es lo que nos da a nosotros la seguridad de sentirnos bien firmes de que nada de esto debe de ser violado. Sin embargo, bueno, pues aquí hay algunos ciudadanos en México, en lo interior, que se han dedicado pues a cuestiones pues del crimen organizado, ¿sí? Y una serie de maleantes están viviendo pues a costillas y sobre la ley, pudiera decirse. Sin embargo, bueno, pues los gobiernos municipal, estatal y federal están haciendo todo lo posible por contener esas embestidas que en un momento dado pues el crimen organizado intenta realizar, ¿no? Y quizá pensando en otros países, como en el caso de los Estados Unidos, que no nos dejará en paz, no nos deja en paz. Bueno, pues nosotros, ¿sí?, tenemos que buscar la manera de cómo encontrar una conciliación, reconciliación, y buscar la manera de llevarnos bien, ¿sí?, de que nos respeten por lo que somos, ¿sí? Si ya nos hicieron daño en 1846, 47, 48, quitándonos más de la mitad de nuestro territorio, ¿sí?,
porque así fue. Entonces, imagínense ustedes cuántos de nuestros ciudadanos de esa época para acá, de 1824 para acá, pues han fallecido, se han quedado en el camino, han dado su vida, porque nosotros ahora estemos viviendo en esa paz, en esa tranquilidad externa, ¿sí? Pero no interna. Interna pues hay que buscar las formas para cómo hacer entender a todos aquellos que son y se dicen violadores de la ley. Entonces, al ser, como dice este documento, al ser herederos de los más notables juristas de la patria, contamos hoy con una ley fundamental que desde su primer artículo obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad, ¿sí? La Constitución es también el pacto federal que representa el proyecto de vida de nuestra identidad colectiva. Es un instrumento irrenunciable para la convivencia y para la integración. Es el modo de ordenación de la vida social que, adoptando una forma superior al resto de las leyes, respeta la condición soberana y libre de los individuos y establece vías eficaces de control y de poder. Entonces, queridos amigos, esta ley no debe ser violada por nadie. Sin embargo, hay a veces, pues, como les decía a ustedes, algunos malévolos, perversos, que se dedican a violentarla. Y es una circunstancia, pues, que no nos deja. Esta Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene 136 artículos. Y de esos 136 artículos, vamos a ver los primeros 29, ¿sí?, que hablan precisamente de las garantías individuales. Y eso es lo que a nosotros nos lleva, pues, a mantenernos firmes de que los anteriores legisladores siempre se preocuparon por dejar que el ciudadano común y corriente estuviera protegido por esta ley con sus garantías. Y así, y que nadie abusara. Sin embargo, bueno, pues hemos contado en ese caminar situaciones de gente que se han pasado de listos, pero pues muchos se han quedado con la boca callada. Muy bien, queridos amigos, pues vamos a un espacio y regresamos lo más pronto con ustedes. La colaboración. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. El diagnóstico del paciente Cristian Miguel García Solís es fractura de ambos fémures. Está operado por clavo centromedular bilateral y por fractura de cuarto dedo del pie izquierdo. Presenta anquilosis en ambos tobillos, pérdida de la movilidad. De acuerdo a la escala de Daniels, presenta 1 de 5 y pues tenemos que trabajar un proceso de rehabilitación en la que vamos a incluir ejercicios, electroterapia, termoterapia para ver el progreso del paciente. Además de terapia ocupacional, ya que tiene pérdida de la movilidad en miembros superiores y tiene afectación de la pinza fina y pinza gruesa. Desde mi moto porque me quedo dormido, quiero regresar a mi casa en México. Quiero regresar al CRI, al DIF, a Diego sobre todo, porque gracias a él tengo un avance que era de más de 2 años
y lo he logrado en meses. Así que gracias a él me he parado, he caminado y he tenido un buen avance. Es un excelente terapeuta. Muchas gracias a Cris por recibirme, al DIF por estar siempre ahí conmigo. Papá, ¿qué es esto? Es mi lista de tareas. ¿Y qué es esto? Es una lista de las cosas más importantes que tengo que hacer hoy. Papá, ¿estoy en tu lista de cosas importantes? La mayor prioridad, pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Bien, queridos amigos, pues muchas gracias. Y es que tenemos la oportunidad de que nos estén viendo y escuchando, pues teniendo la oportunidad de llevar para ustedes, ¿no?, la lectura de un buen libro. Y hoy pues no podía faltar y no debe faltar nunca el que nosotros podamos leer en casita la Constitución Política de los Estados Unidos, ahí en compañía de nuestra familia, nuestros hijos. No está por demás. Les digo a ustedes, ¿sí?, de esta Constitución emanan una serie de leyes secundarias, ¿sí?, que sí, precisamente son para que cada uno de nosotros, si llega a tener algún problema o algún beneficio, etcétera, pues siempre hay que apegarse a lo que dice la ley, ¿sí? Hay veces que pues son cosas en las que son cuestiones de interpretación, y esa interpretación nos la dice un profesional, y pues y esos son orientaciones que nos pueden llevar por el lado importante, ¿no?, para resolver algún problema a veces y preverlo, ¿sí?, porque ya cuando hay algún conflicto, ¿sí?, y ese conflicto se está nada más ahí buscando la manera de sobrellevarlo, llega a ser tarde que temprano un problema. Entonces esos problemas pues hay que buscar la manera de resolverlos, ¿sí?, antes de que se compliquen, ¿sí? Así debe de ser. Cuando a veces los seres humanos no nos entendemos y no hay manera de arreglarse, pues hay que ir con la autoridad, ¿sí? Y aquí hay que ir pues con los jueces que están en la parte municipal o en la parte del Estado o en la parte federal. Todo tiene que tener una solución. Sin embargo, bueno, pues ha habido situaciones en las que podemos interpretar ahora de cómo estaban los jueces, de cómo estaban los magistrados, de cómo estaban los ministros, ¿sí?, con una Suprema Corte pues que le servía nada más a unos cuantos. Y pues no puede ser así, ¿no? Se supone que la Suprema Corte, un juez, un magistrado, un ministro, pues están al servicio del pueblo, y sobre todo pues aquel pueblo que en un momento dado no tiene recursos económicos para defenderse, para poder poner a un buen abogado, ¿sí? El Estado sí creó por ahí ponerles un abogado, pero hay veces que también ese abogado venía lleno de migajas y que al final pues se complicó y se hizo un país corrupto, ¿sí? Y esas corruptelas se generaron precisamente por los problemas legales de muchas gentes. Hay mucha gente inocente que está en las cárceles, mucha gente inocente que anda, los culpables andan en las calles, ¿sí?, y no los han podido agarrar, o no se dejan, o algo intervino por ahí, algún dinero, ¿sí? Y lo que siempre he hablado, ¿no?, es el dinero. Y entonces quiere decir que el dinero está sobre la ley, pareciera que sí. Y ese es precisamente uno de los castigos que lleva el pueblo de México. Yo creo que tarde que temprano, en algún momento, eso se va a acabar, se va a tener que acabar. Tenemos que principios y como consecuencia ética, y eso es muy importante.
y para darle lectura, aparte de los artículos que tienen que ver con las garantías individuales, queridos amigos, voy a terminar con este párrafo de este documento que dice: la Constitución es la consolidación de la soberanía, que reside esencialmente y originariamente en el pueblo, y por tanto, ¿sí?, la máxima expresión de su autodeterminación. La Constitución es un proceso social cuyo valor como norma jurídica de mayor jerarquía radica también en preservar los avances de fondo que incorpora respeto al pasado y sus proyecciones hacia el futuro. Es la prueba de lo que generaciones de mexicanos ha sido o hemos sido, y la más elevada intención de lo que queremos ser. Y así es, ¿qué queremos ser? ¿Un país independiente? ¿Un país autónomo? ¿Un país autodeterminante? Así debe de ser. Si sufrimos nosotros un coloniaje español, ya quedó en el pasado. No podemos seguir envenenándonos de ese ambiente, de ese pasado hostil, ingrato, que pues después de la conquista por estos malos españoles nos infringieron a los pueblos originarios, que no los dejaron siquiera pues ir a la escuela, ¿sí? Nada más iban a la escuela los hijos de ellos, y las escuelas o universidades o preparatorias que pusieron, las pusieron para los hijos de los españoles, los criollos, y todo aquel que pudiera trabajar con ellos. Y así es. Entonces, pero no nos bajaban de ser esclavos. Imagínense ustedes, pues, esa situación en la que pudiéramos pensar que estos artículos del 1 al 29 habla de esas garantías individuales, ¿sí? Y en esas garantías individuales, pues está el artículo 1, el 2, el 3, el 4, el 5, ¿sí?, hasta el artículo 29, perdón. El artículo 27, ¿sí?, pues es un artículo especialmente para el problema de la tenencia de la tierra, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes que en la época de los indígenas, ¿sí?, de los pueblos originarios, ¿sí?, los bienes comunales imperaban, no había propiedad privada? Y entonces vinieron los españoles y cambiaron todo el régimen, se quedaron con la mayor parte de las tierras, ¿sí?, y no quisieron respetar a los pueblos originarios con sus bienes comunales, ¿sí?, porque así se trabajaba. Y entonces todo empezó a, no, esto es mío, sin que fuera de ellos, porque era de los pueblos indígenas. 68 pueblos que teníamos antes, pero ellos llegaron a hacer los pedazos, a quitárselos. Y así es una forma de querer decirles que en este artículo de la Constitución, en estos artículos, dice aquí: Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la del 5 de febrero de 1857, ¿sí? Entonces dice aquí, de los derechos humanos y sus garantías. Nada más les voy a leer algunos pequeños párrafos, porque hay que darle lectura a lo más importante de estos 29 artículos. En los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Salvo, ¿sí? Puede pensarse que el derecho queda a salvo de lo que en su momento dado uno como ciudadano pueda cometer, ¿sí?, en nuestras actividades, en nuestro desenvolvimiento, nuestro comportamiento, cómo nos comportamos. Y entonces es interpretada por las autoridades. Y vean lo que dice el artículo 2. La nación mexicana es única e indivisible.
¿Qué quiere decir? Que no se divide ni está dividida. Aquí en el territorio mexicano es uno. Colindamos con 3.000 y fracción de kilómetros en la frontera norte con los Estados Unidos. Y en otra frontera colindamos con Belice. Y en la otra frontera colindamos con, ¿sí?, Guatemala. Y ahí pues con los golfos, el océano, etcétera, Pacífico, y así pues todos estamos rodeados de mar, tenemos suficiente agua, que podríamos decir, bueno, pues en su momento este gran continente resurgió, ¿sí?, hace miles de millones de años, ¿sí?, de las profundidades del mar. Y entonces, como dice aquí, es única e indivisible. La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitan en el territorio actual del país al iniciar la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. Entonces, dice, la conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quienes se aplican las disposiciones sobre los pueblos indígenas. Y así es esto, o sea, hay más abundancia, ¿sí?, de este artículo que es un poco largo, pero con este inicio se darán cuenta ustedes de qué trata de los mexicanos, empezando por los pueblos originarios, porque ellos son los que aquí nacieron, aquí crecieron, aquí llegaron de donde hayan venido, de Asia, de la Luna, de Marte, pero aquí están ellos, hace más de 4.000 años, más, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que los pueblos originarios son los dueños de las tierras en México. Vino la conquista y nos hicieron pedazos. Y así vinieron los franceses y luego los norteamericanos, y así han venido muchos extranjeros a comprar tierras a México, que se han quedado pues con nuestras tierras. Y ahí están. Y se ha vuelto una lucha pues a veces inconmensurable, en el sentido de que buscar para las gentes que no tienen tierras donde trabajar, ¿sí?, pues buscan la manera de cómo darles a través de los gobiernos. Se generó una especie de reforma agraria, ¿sí?, mal creada, pero al final, ¿sí?, fue la fórmula para ellos, y que al final pudiera hacerle justicia a aquellos seres humanos o aquellos campesinos que estuvieran trabajando para algún dueño, para algún latifundista, las tierras. Y generó pues un movimiento para poderles reconocer como ejidos, como colonias, y así ejidos y algunas confirmaciones de los famosos bienes comunales antiquísimos. Entonces, amigos, pues todo ese paso, ¿sí?, de la historia es precisamente con el fin de que nosotros podamos entender quiénes fueron los primeros propietarios de estas tierras, ¿sí?, tan importantes, que ahora la gran mayoría están en manos de algunos propietarios. Pues bien, queridos amigos, vamos a otro espacio y regresamos lo más pronto con ustedes. teníamos mucho para darles. Los tiempos eran difíciles y no se vendía demasiado. Recuerdo una vez que entró una señora mayor que parecía estar bastante malhumorada. Pidió 4 panes, pero solo tenía dinero para 3. Pero mi madre hizo algo más. Me pidió que pusiera otros 2 panes en la bolsa de aquella señora.
Poco después me enteré de que era una familia necesitada. La generosidad. Pásala. Hicimos lo correcto aquel día. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Ponte tus listones blancos, chetita de mis amores, que vamos a Huachinango, a la feria de las flores. Enciérrate las gallinas, echa la vaca al corral, olvida ya la cocina, que hoy nos vamos a pasear. Iremos a ver primero al Señor del Santo Entierro, patrono de este lugar, a ese santo milagroso, al que vela bondadoso por nuestra salud y hogar. Que repican las campanas, oyen hasta aquí los cohetes, el parque ya se engalana con serpentina y confeti. Póngase mi chata lista para llegar tempranito a la posesión bendita del Señor Santo Entierrito. Bien, amigos, pues reiterarles la invitación de que pues estamos en el programa El Placer de Leer y llevarles para ustedes la lectura de un buen libro, pues está con el ánimo de que puedan ustedes allá en casita leerse un buen libro cuando tengan tiempo. Hay que darse tiempo todos los días, ¿eh? Es necesario fortalecer nuestra mente, tenemos que agilizarla porque nuestra mente puede trabajar al 100, ¿sí? Si nos dormimos, ella también, nuestro cerebro se duerme y pues después queremos reaccionar y ya va a ser tarde. Por eso es necesario pues que los niños, los jóvenes y todo aquel adulto mayor que pues haya un poquito de ánimo y dinamismo, pues hacerlo, ¿no? Los invitamos a que lean un buen libro. Y la Constitución Política de los Estados Unidos es un buen libro. Oigan ustedes este párrafo del artículo 3, ¿sí se acuerdan de ese artículo que está precisamente, pues siempre se pregona porque es el que habla de la educación en México? Entonces dice, todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado, Federación, Estados, Distritos Federal y municipios impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria, secundaria conforman la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorias. Así que ya todo es obligado, ¿sí? Ya no podemos hacernos pato por ahí, hay que estudiar. La educación que imparte el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. ¿Cómo ven? ¿Sí? O sea que, pues, recuerden ustedes que en el desarrollo humano que tenemos nosotros, después vamos a hablar de ese tema, del desarrollo humano, de hasta dónde es posible que nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de ser, pues, profesionales, primero ciudadanos, luego prepararnos para ser buenos profesionales
Y de ahí pues la educación, que es parte de un requisito fundamental para que nosotros podamos sentirnos pues sí, lo suficientemente condescendiente con los que estén haciendo ese mismo papel de prepararse. Entonces, la educación va caminando de acuerdo a lo que dice la Constitución, porque es una obligación. Aquel padre de familia que no mande a sus hijos a la escuela está violando la ley, ¿sí? Y está generando un problema, ¿sí?, fuerte para la patria mexicana, porque si aún así estamos con un atraso intelectual que nos cuesta a veces interpretar determinados temas, pues olviden si no vamos a la escuela y gozamos de una ignorancia tal, ¿sí?, pues ¿qué va a pasar con nuestro país? ¿Vamos a seguir siendo manipulados? Sí. ¿Nos van a seguir abusando? Sí. ¿Van a tratar de convencernos con algo en el que a veces, pues por no conocer, pueden violarse las reglas? Sí. Cuidado con ello, queridos amigos. Miren, de estos primeros 3 artículos que son fundamentales en la Constitución, porque de hecho son 29, ¿sí?, yo quería darle lectura a cada uno de ellos, pero el tiempo nos gana, por eso me voy directamente al otro aspecto de la soberanía nacional, de la que se habla precisamente el día de hoy, en la Constitución y la conmemoración que se llevó a cabo en la ciudad de Querétaro. Dice, de la soberanía nacional y de la forma de gobierno. Para ser reiterativos, dice el artículo 39, la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno, ¿sí? Y el artículo 40 es voluntad del pueblo, ¿sí?, constituirse en una república representativa, democrática, laica, ¿sí? Laica porque están diciendo, bueno, es que está bien que aquí haya religiones, ¿sí?, pero las religiones no deben involucrarse en la cuestión pública de la educación, ¿sí? Tiene que haber ese respeto y parece que hay ese acuerdo, ¿sí? Y entonces puede uno ser religioso de cualquier grupo, ¿sí?, pero no involucrarse en los gobiernos en donde se supone tiene que ser laica, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Y así es. Entonces, ¿qué quiere decir esto como parte de nuestra soberanía? Quien manda es el pueblo. El pueblo tiene en todo el tiempo ese derecho de poderte poner o quitar. Así es. Entonces no podemos nosotros, ¿sí?, querer pasarse por de listo pues con ella. Muchos lo han hecho y al final pues han quedado ahí como parte de la historia, que ni siquiera tomados en cuenta son, que han sido autoridades viejas, ¿no?, que tienen tiempo de haber estado, pero se pasaron de listo y ellos creyeron que ellos eran la ley. La ley es la Constitución, la ley está hecha por las sociedades, los pueblos. Ellos fueron los que la hicieron. ¿Para qué? Para que hubiera alguien que en un momento dado gobernara este país, lo dirigiera, lo administrara y le diera todo su calor humano y defendiera sus intereses al interior y al exterior. Y así debe de ser siempre. Un ciudadano tiene que entregar su vida por el daño que le quieran hacer las invasiones o todo aquel que en su momento dado no entienda qué es, ¿sí?, y cómo gobernar un país. No se le pone para que gobierne para sus intereses y se haga millonario a costa de la lana del pueblo. Ese es ser simplemente un ladrón. Y hay muchos aquí en México que han sido ladrones, ¿sí?
se han llevado grandes cantidades de dinero, y muchos, 2 que 3, están ahora en Europa, gozando del dinero del pueblo mexicano. Así es el pueblo mexicano, ¿sí? Tan a veces pudiera decirse tan inocente, que hay muchas cosas que pues que no se piensa así, sino que hasta que no llegó un personaje que aclaró todo lo que se habla en la ética para ser honestos, ¿no? Entonces de eso se hablaba hoy en la mañana también, ¿sí? La presidenta decía, bueno, pues vamos a estar en contra de todos aquellos que se quieran reelegir, y vamos a estar en contra de todo aquel que en su momento dado quiera generar un nepotismo. ¿Cómo es posible, no? Ah, no, pues ya llegué como presidente, yo ahora quiero dejar a mi esposa. Así hubo un grupo aquí que llegaron ellos primero, luego querían dejar a la mamá, y así. Imagínense ustedes el juego de intereses diabólicos que hay en una familia cuando no entienden qué es servirle al pueblo, no servirse del pueblo. Y ese es el daño que le han hecho muchos. Entonces, si el pueblo ejerce, como dice el artículo 41, y el artículo 41 habla de el Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral, y que dice, el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, en los casos de la competencia de estos y por los de los estados, en los que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. Si hay un pacto federal para que se respeten las constituciones que también tienen cada estado de la República Mexicana. ¿Cuántos tenemos? 32. ¿Cuántos municipios tenemos? 2.500 municipios, quizá un poquito más o un poquito menos, pero es la gran cantidad de personas que están ocupando las presidencias municipales, que son las autoridades locales que atienden las inquietudes y necesidades como la célula más importante que hay en este país. Y así debe de ser, ¿no? Hay un presidente municipal y ese presidente está sujeto a un cabildo, y ese cabildo es el que decide en consecuencia qué es lo que se debe de hacer, dirigido claro por el que es el presidente municipal, porque él no tiene toda la decisión ni la toma de decisiones nada más de su parte, tiene que consultarlo con el cabildo. El cabildo es un cuerpo colegiado que toma decisiones, y así debe de ser. Y ese respeto que debe haber por los cabildos hace que los pueblos se vean beneficiados. Cuando los cabildos no toman decisiones, ¿sí?, los pueblos se ven olvidados. Y ahí están las circunstancias, ¿no? Entonces entendamos pues que los artículos que tienen que ver pues con la cuestión electoral de la soberanía en México, el 39, el 40 y el 41, ¿sí?, que se crearon precisamente las instituciones que tienen que ver con los procesos electorales, el Instituto Federal Electoral, ahora INE, y el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, vean ustedes pues que no se está empantanado en nada, simplemente nos está diciendo a dónde debemos acudir nosotros para estar enterados de cómo se juega, ¿sí?, con los 136 artículos que tiene nuestra Constitución. Pues bien, queridos amigos, vamos a otro espacio y regresamos lo más pronto con ustedes.
viajado el mundo, pero siempre lo que extraño, no hay lugar como el hogar. Anhelo ver las caras de los que quiero más, no hay lugar como el hogar. Estoy a llegar, bien lo sabe el corazón, no hay lugar como el hogar. No hay lugar tan dulce como el hogar. Comparte el amor y el mundo va a cambiar si nos ayudamos, se va a mejorar. Realicemos este sueño, un lugar mejor, si tú y yo realicemos este sueño, juntos sé que lo logramos si nos ayudamos. Este sueño sí será realidad. Pues bien, queridos amigos, pues ya en la recta final de nuestro programa, pues vamos a tratar de interpretarles de cómo está estructurada esta Constitución, ¿no? Con 136 artículos. Vimos los primeros que tienen que ver con garantías individuales, luego vimos el 39, 40 y 41 que tiene que ver con la soberanía de México, ¿sí? Y de ahí pues están otros que son de las partes integrantes de la Federación y del territorio nacional, que son los artículos 42 al 48, está de la división de poderes. La división de poderes, ustedes saben que es un poder ejecutivo, un legislativo y un judicial, ¿sí? De no muy grato recuerdo el judicial, ¿sí? Y pues será hasta el mes de junio en que se lleve a cabo la elección de los jueces, ministros y magistrados, cuando gozaremos de nuevos funcionarios públicos que vienen a dar precisamente la defensa, ¿no?, de estas leyes y a defender realmente lo que a veces algunos funcionarios pudiéramos no hacer bien, ¿no? Y está precisamente de la elección e instalación del Congreso, de la iniciativa y formación de las leyes, de las facultades del Congreso, de la comisión permanente de ese Congreso, de la fiscalización superior de la Federación, del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, ¿sí? Ya vimos pues que está el poder también legislativo. Entonces esos tres poderes, los que nacieron con la República Mexicana, ¿sí? Y así es, vamos a ver lo que interpreta esta ley con respecto al Poder Ejecutivo en su artículo 80, ¿sí? Habla precisamente del Poder Ejecutivo. Entonces se deposita el ejercicio del supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo que se denominará Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Y hoy pues tenemos el gusto, ¿sí?, y el triunfo de una mujer, ¿sí?, Claudia Sheinbaum, quien es nuestra presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, única, ¿sí?, única en más de 200 años que no se había elegido una mujer, porque pues antes el machismo minimizaba a nuestras mujeres, las hacía a un lado, no las tomaba en cuenta, ni siquiera podían votar. Hasta 1953
pues un presidente de la República decidió que por fin votaran y empezaron a votar en una de esas elecciones y empezaron a ser tomadas en cuenta, porque pues hubo una lucha atrás, ¿no?, muy importante de ellas mismas para exigir sus derechos, porque son seres humanos, ¿sí? Porque así también hacían parecer en la época de la colonia a los pueblos originarios, no podían votar, menos los esclavos, nadie de ellos, nada más era un grupito los que decidían quiénes iban a ser parte de los gobiernos en el coloniaje. Imagínense ustedes, ¿sí?, cuánta falta de aprendizaje tuvieron nuestros pueblos originarios. Imagínense a estas alturas, después de 500 años, pues fuéramos uno de los países mejor preparados, ¿sí? Si nos hubieran dejado, a los pueblos originarios a que todo mundo estudiara. No, la conquista fue someterlos y acabarlos y quedarse ellos con nuestras tierras. No pudieron, afortunadamente. Entonces, oigan lo que dice aquí, el artículo 81, la elección del presidente será directa y en los términos que disponga la ley electoral. El artículo 82, para ser presidente se requiere ser ciudadano mexicano, por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijos de padre o madre mexicanos, y haber residido en el país al menos durante 20 años. Tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección, haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección. Las ausencias del país hasta por 30 días no interrumpe la residencia. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto. Ahí ven ustedes esa separación que hay, ¿no?, ¿sí?, entre la iglesia y la política y los gobiernos. No están al servicio activo en caso de pertenecer al ejército 6 meses antes del día de la elección. No ser secretario o subsecretario de Estado, fiscal general de la República, gobernador de algún estado ni jefe de gobierno del Distrito Federal, a menos de que se separe del puesto 6 meses antes. No estar comprendido en alguna de las causas de incapacidad establecidas en el artículo 83. El presidente entrará a ejercer su encargo el 1 de octubre y durará en él 6 años. El ciudadano que haya desempeñado el cargo de presidente electo popularmente o con el carácter de interino o sustituto o asuma provisionalmente la titularidad del Ejecutivo Federal, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto. Como ven, queridos amigos, es precisamente eso lo que aclara, pues, el hecho de saber que nosotros como mexicanos, en la elección de julio del año pasado, ¿sí?, el 1 de julio, pues se eligió a una mujer. A muchos quizá machistas no les pareció, a muchos quizá de mentalidad muy conservadora no les pareció. Sin embargo, bueno, pues están ahora ellos en su en esa lucha, ¿sí?, en esa lucha que tienen que hacer para ver si en el 2030, ¿sí?, la derecha gana la presidencia de la República. Tienen que luchar, tienen que moverse, tienen que organizarse, no pueden quedarse callados, pero tampoco tienen ese derecho de estar, ¿sí?, insultando a su presidente, que fue electa por la mayoría de votos de este país, y ellos deben de reconocer, ¿sí?, ese triunfo, porque es el triunfo de todos, no nada más de 36 o 37 millones, es de todos, y todos tenemos la obligación de apoyar y respaldar, ¿sí?, ese gran movimiento que se hizo en una elección federal el año pasado y que la ganó alguien.
Y qué bueno que ese alguien en su momento dado tiene que luchar por todos nosotros, porque es la que va a dar la cara ante el mundo, ¿sí? Entonces, el hecho de que pueda ser la mejor o el mejor presidente en el mundo, eso al final es algo que no nos interesa. Lo que queremos es que haya, ¿sí?, un presidente que defienda, que sea honesto, que defienda lo que en un momento dado puede ser, ¿sí?, el motivo de una invasión nada más porque hay ocurrentes en el exterior. Las ocurrencias son loqueras que le pueden suceder a determinados individuos, ¿sí? Si quieren volver a conquistar todo el continente americano, todo el continente latinoamericano, a todos aquellos europeos que estén pensando en cómo hacer el regreso de la conquista que tuvieron allá en 1500, pues ya se acabó. Todo lo que puedan hacer, solamente que pues quieran desaparecernos, ¿no? Pero no va a quedar nadie. Una tercera guerra mundial nuclear, imagínense ustedes, de fatales consecuencias, es desaparecer a todos. Y así es. Entonces tenemos que buscar la manera de cómo conciliarnos, integrarnos humanamente y llevarnos lo mejor posible. Es bueno tener diferencias, es bueno, pero con esas diferencias también debemos de acordar algo, ¿sí? ¿Para qué? Para que este país crezca, no solamente crecer unos cuantos, sino la gran mayoría. Somos 130 millones, de las cuales hay 30 millones de niños y otro tanto igual de jóvenes, ¿sí? Imagínense, ¿sí?, que ese futuro de México está allí, ¿sí?, en ese trazo, ¿sí?, y ese camino que nosotros mismos tenemos que darles la garantía para que ellos sean los futuros gobernantes y se sientan seguros de su patria. Y entonces, quiero finalizar con este pequeño párrafo que dice: la Constitución recoge las decisiones fundamentales y los principios que a lo largo de un siglo se han ido adecuando, o más de un siglo, son 108 años, modificando y reformando para establecer con nitidez el andamiaje institucional que se requiere para la consecución de los fines del proyecto nacional. Muchos de estos principios permanecen inmutables, ¿sí? Ahí están, latentes, esperando a ver quién se porta bien, quién se porta mal, entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Tiene la solidez que le imprime el paso del tiempo, y a partir del establecimiento de la estructura fundamental del Estado mexicano, el texto constitucional ha evolucionado, ¿sí? Porque se le han hecho pues una serie de adicciones o adictos y que de alguna forma modificaciones a determinados, creo que se han hecho más de cerca de 500 iniciativas de ley para ir incorporando nuevos diseños institucionales orientados a una mayor democratización, a la transparencia y a la rendición de cuentas, al combate a la corrupción, entre otros tantos. Entonces, las instituciones han tenido y deben tener un proceso de perfeccionamiento continuo para responder a las exigencias de la sociedad. Por tanto, es saludable que el constitucionalismo mexicano se nutra también de los acuerdos que a nivel internacional nuestro país suscribe, y de ese modo México se mantiene al día como participante destacado en el concierto de las naciones. Y así es, queridos amigos, en ese caminar, nosotros como ciudadanos que a veces no trabajamos en una función pública, si alguna vez estuvimos, ¿sí?, y lo hicimos con cierto amor a la patria, ¿sí?, o con cierta inexperiencia, y que al final es la madurez política de los grupos de la sociedad los que te van haciendo
cómo debes de comportarte. Si te comportas mal, ellos te van diciendo, ellos te van guiando. Si tú te haces a un lado y te gusta, ¿sí?, lo ilícito, te haces de esa parte ilícita, haces capital y te llenas de dinero a cambio de tener mucho dinero, y eso que al final, ¿a qué te va a llevar? ¿Sí? Simplemente a tener poder económico y a estar en contra de lo que la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos dice. Hay que tener mucho cuidado con ello, queridos amigos. La patria es primero y debe de caminar en función a su Constitución política. Caminemos así, y al cual pues a mí me ha dado mucho gusto dirigirme a ustedes y poder tener la oportunidad de llegar hasta sus casitas para poderles leer parte de esta Constitución, que tiene 136 artículos, algunos transitorios, y este pequeño documento que aclara muchas dudas, de las cuales para qué nos sirve pues tener una Constitución política de los Estados Unidos en México. Ha sido un gusto, que la pasen bien, nos vemos en la próxima.